Este Congreso debe ir un poquito más allá de lo que es hablar solamente del scoring balloon, sino que esto se trata de la modificación de la placa en la intervención coronaria en las lesiones calcificadas. Es cierto que la incidencia de placas calcificadas en los cateterismos diagnósticos que hacemos nosotros es alrededor de 25 a 30% a nivel mundial, y esto condiciona que cuando aparecen esas imágenes que vemos en nuestras angiografías, debemos inicialmente y de inmediato empezar a planificar cómo vamos a hacer nuestros casos. Sobre todo cuando vemos que estas placas vemos imagen negra o hay un marco de calcio que está pintando por cuál será el camino de nuestra inyección, y ya sabemos que estos pacientes tienen una gran carga de calcio. Como le dije, el 25 al 30% de los pacientes tienen lesiones calcificadas, y cuando encontramos estas lesiones debemos evaluarlas sobre todo con el uso de imágenes intravasculares, porque es la única manera de proceder con estos pacientes y saber exactamente cuál es la cantidad de calcio que tiene, cuál es el arco de calcio, si está por encima de 270, si es de 360, y sabemos que el calcio es el peor enemigo del intervencionista. ¿Por qué? Porque viene el problema de la subexpansión de los stents, viene el problema de la perforación cuando queremos hacer unas podilataciones por encima de 1 a 1 y tenemos que ir escalando balones u otras cosas para lograr expandir, y sobre todo en muchos escenarios donde la gente no tiene el recurso de la imagen intravascular para poder llegar a estos resultados. De todas maneras, un sistema de puntuación específico mediante IBUS ha resultado útil para predecir la infraexpansión de los stents. Y estos son 4 elementos principales. Conocer en IBUS si hay un arco mayor de 270 grados para una longitud de más de 5 milímetros, la presencia de un arco de calcio de 360 grados o la presencia de nódulos calcificados y un diámetro del vaso adyacente menor de 3.5. O sea, sabemos que los vasos pequeños son un problema y los vasos pequeños calcificados son un mayor problema. Entonces, cuando tenemos uno de estos 2 puntos presentes en la evaluación del paciente, sabemos que tenemos que usar alguna forma, algún dispositivo o alguna estrategia de modificación de la placa. Y los operadores deben intentar medir cada uno de estos parámetros mediante pullbacks de nuestro dispositivo de IBUS o lo que lo tengan disponible. De todas maneras, el paso inicial en toda preparación de placa es el uso de balones, y pueden ser complacientes, semicomplacientes o no complacientes. Sabemos que los balones están constituidos por un catéter transportador, un globo o un balón que está montado o ensamblado encima de ese catéter y tienen sus propias características, y son el primer paso muchas veces para modificar la placa. También tenemos el uso del scoring balloon, que son balones que tienen otro perfil y tienen una cubierta o unas fibras específicas que pueden ser de nylon o pueden ser de nitinol, y tienen la capacidad que cuando lo podemos inflar, expandir, tienen la capacidad de tener mayor fuerza radial y ejercer puntos de presión específicos para romper la placa. Por otro lado, tenemos también lo que son los balones de corte, que han resultado en algunos estudios como el Shortcut en 2025, que dice que mostró que estos balones de corte tienen también la capacidad de modificar la placa con un costo menor que otras terapias más avanzadas. Ahí estamos viendo también el uso de la rotablación, cuando tenemos una placa muy calcificada, y sobre todo aquellas donde no es posible pasar con los balones o son lesiones no dilatables y pudimos avanzar la guía, podemos usar la rotablación, que es una fresa rotatoria entre 140.000 y 160.000
revoluciones por segundo, y esto hace que se pueda penetrar de esa manera la placa para poder después pasar balones u otros elementos que nos ayuden a modificar la placa efectivamente. De todas maneras, también tenemos la ablación orbital, que también es otro elemento que puede ayudar. Todo depende de la disponibilidad de nuestros centros. Como que cayó donde no era, ¿verdad? ¿Qué le pasó? Bueno, aquí estábamos con la ablación orbital y también el uso de láser cuando tenemos placas que no han podido ser penetradas de otra manera. Podemos también usar el excimer láser que va a penetrar creando microburbujas por el efecto de el rayo lumínico que emite de alta potencia y que va a crear fragmentación de la placa. Por otro lado, tenemos también el uso de la litotripsia intracoronaria. Esto está de moda, pero ha demostrado menores resultados y se ha limitado un poco más al uso en lo que es la restenosis de los stents. No podemos evitar decir que también en la modificación de las placas, cuando hay que hacer trombectomía, aunque esto no es hablando de placa calcificada, pero si tenemos estos componentes, esto completa toda la gama de procedimientos que podemos hacer para modificar las placas. Específicamente del Naviscore, tenemos que lo tenemos accesible. Muchas veces no tenemos todo lo que queremos tener para hacer una terapia de modificación de placa efectiva, como la rotablación, equipos que cuestan más o que no tenemos disponibilidad en el mercado, y podemos usar el balón Scoring Balloon Naviscore. Me invitaron porque precisamente creo que uno de los intervencionistas que más usa este dispositivo soy yo. Y hemos modificado efectivamente las placas. Tiene características especiales de la cubierta que tiene y las fibras, que tiene una óptima navegación con una gran capacidad de scoring, de ejercer puntos de presión y fractura de la placa, con excelente capacidad de replegado y cruce. Es 21 veces más potente en la fuerza que tiene, y tiene una ruptura, presión de ruptura hasta de 20 atmósferas, y muchas veces puede usarlo múltiples veces. Es un catéter bien ensamblado con un perfil bueno y además muy resistente. Este dispositivo tiene un catéter de rápido intercambio con compatibilidad con guía 014 y puedes usar presiones desde 8 hasta 20 atmósferas con marcadores radiopacos que identifican correctamente dónde está la placa, y va con medidas que van desde 1.51 hasta 3.5 y medidas hasta 15. De todas maneras, ya sabiendo que tenemos muchos elementos para modificar las placas, también no hay que olvidar que la combinación de estos elementos también es posible. Usted planifique el caso y dependiendo de los resultados con el dispositivo que usted esté usando, puede maximizar el uso agregando otro. No pudo con el balón, pues entonces la rotablación. Si no pudo con la rotablación o antes de hacer la rotablación, usted ve que hay un ostium difícil y hay que pasar un balón de corte, hay que pasar un balón de corte. O sea, que ningún elemento que vaya a usar elimina al otro como una forma de modificación de la placa. De todas maneras, en aras del tiempo, vamos a presentar el primer paciente, que es un caso clínico con un paciente masculino, 76 años de edad, con diabetes mellitus, hipertensión arterial y hábito tabáquico hasta hace 14 años, desde la infancia, con una estenosis valvular aórtica severa, con 8 años diagnosticada precisamente allá en Argentina, estando en Puerto Plata hizo un síncope. Llegó a nuestra emergencia y observamos una coronaria derecha normal, pero ya viendo
la angiografía vemos que hay un marco de calcio ahí importante y sobre todo hacia la arteria circunfleja proximal, donde vemos una lesión crítica con algo que parecía un stent, pero no era un stent, era calcio. Ese paciente se fue diferido para la discusión efectiva por la patología de aorta que tenía y ver con el Heart-Team si íbamos a hacer algo quirúrgico o si íbamos a pasar a una implantación percutánea de una TAVI. Vimos ese marco de calcio, pasamos un scoring balloon, modificamos la placa. También la arteria descendente anterior proximal estaba altamente calcificada. Sobre la marcha no he podido controlar el video, pero vamos a darle un tiempecito, no quiero ser el que me pase del tiempo. Finalmente logramos hacer la intervención tanto en la arteria circunfleja con un scoring balloon 3.5 por 10, un Naviscore. Estamos modificando la placa, no estamos usando el ultrasonido primero porque a ese momento no teníamos ultrasonido. Entonces, eso fue en el 2024, logramos modificar la placa. Vemos cómo está abierta. Y luego realizamos la implantación de un stent tanto en esta lesión como en la arteria circunfleja. Después, esta intervención fue porque habíamos decidido hacer las dos cosas al mismo tiempo, pero el paciente se inestabilizó en el contexto de la preparación para hacer el TAVI y decidimos hacer la intervención coronaria. Ya 3 semanas más tarde, el paciente estaba estable y le implantamos una válvula aórtica percutánea, en este caso, balón expandible. Por casualidad, una MyValve de Meril. También a las 3 semanas el paciente vuelve y se siente mal y lo que pasó fue que se bloqueó y le implantamos un marcapasos definitivo DDD y el paciente volvió para Puerto Plata y estaba allá feliz. Nos quedan 2 minutos y este es un segundo caso, un masculino de 64 años, diabetes mellitus tipo 2, con hipertensión arterial, dolor torácico de tipo cardíaco, hipotimia, diaforesis y palidez, con incapacidad para la marcha. En ese momento el paciente estaba en su casa solo y no se podía levantar de la cama. Es mi consuegro. Me lo traen y vemos que el paciente aparece otra vez la marca, ese stent, eso que parece un stent, y otra vez lo intervenimos en agudo con elevación del ST y usamos un Naviscore porque no podíamos hacer otra cosa. Esa intervención quedó bien, el propósito de esta charla no es esa, sino que ya teníamos dispositivos de imágenes intravasculares y unas 6 semanas después de haber hecho el evento agudo, lo evaluamos con OCT, con una revascularización en segundo tiempo de la derecha, que este es la OCT. Vemos cómo ganamos una luz importante y existe buena aposición de los stents. Después, el tercer caso, y por último, este fresquecito, parece que alguien le dijo al paciente que yo tenía una charla de lesiones calcificadas y se los traje, creo que ya lo compartimos en la cena, pero ahora vamos a compartirlo con todos. Y vemos esta lesión de la arteria descendente anterior que luce pálida, radiolúcida y afectación en bifurcación de las 2 ramas. Hicimos el diagnóstico, predilatamos la lesión de la diagonal, protegimos la rama principal y la rama lateral. Intentamos hacer con un balón no complaciente 2 la predilatación de todo ese calcio.
He pasado tiempo, pero ya termino. Así íbamos. Hicimos predilatar con una Viscor hacia la arteria descendente anterior y lo logramos. Perdón, esta es la imagen que quiero mostrar. Finalmente, predilatamos, realizamos la implantación de stent tanto en la rama como en la arteria descendente anterior y evaluamos con ultrasonido intracoronario después de la implantación del stent de la arteria descendente anterior, porque no nos dejaba pasar la sonda hasta que no pusimos el stent. Y vemos cómo fue tratado efectivamente con una expansión. Este era un stent 3 de la arteria descendente anterior y sin embargo el diámetro por IBUS era de 4 y lo optimizamos con un balón 4 proximal. También tratamos la lesión de tercio medio de la arteria casi distal de la arteria descendente anterior y vimos el IBUS en las ocasiones que fue necesario, viendo los resultados de nuestra intervención. De todas maneras, la correcta penetración de las lesiones como mensaje para llevar a la práctica, la correcta preparación de las lesiones minimiza el riesgo de la falla de los stents. La preparación y modificación de las lesiones calcificadas es mandatoria, no tiene que ser solo una de las técnicas o dispositivos para la modificación y la combinación de 2 o más también es factible. La utilización de imagen intravascular garantiza buenos resultados y da información importante para la correcta implantación y optimización de la angioplastia. La educación en estos métodos debe ser una meta constante y su utilización siempre es que en nuestras instituciones se tenga la disponibilidad y sea mandatoria. De todas maneras, queremos seguir construyendo el hemodinamista, el cardiólogo intervencionista del siglo XXI. Gracias.